Ni rica, ni perfecta, pero me miró a mí. Desde pequeña, ella había aprendido a observar el mundo desde abajo. No por una cuestión de estatura, sino de jerarquía. En su barrio, donde las paredes estaban gastadas y las calles parecían llenas de suspiros cansados, la vida se medía en cuentas por pagar, en días de trabajo interminables y en sueños que rara vez salían de los labios por miedo a romperse. Ella no era rica, tampoco perfecta, su ropa no seguía modas, su familia no aparecía en revistas, y su apellido no abría puertas. Pero aún así, caminaba con la frente en alto, como quien se aferra a lo poco que tiene para no dejarse aplastar por lo que le falta. Él, en cambio, pertenecía a un universo opuesto. Su mundo estaba rodeado de lujo, de privilegios disfrazados de normalidad, de fiestas en mansiones donde las risas parecían ensayadas y los brindis interminables. Su apellido resonaba con respeto en la ciudad, y a donde quiera que iba, las miradas lo seguían como si su sola presencia trajera consigo un destello imposible de ignorar. Había crecido acostumbrado a conseguirlo todo sin tener que pedirlo dos veces. Todo, excepto lo único que todavía lo inquietaba, sentirse verdaderamente mirado, no por lo que representaba, sino por lo que era en realidad. El destino, ese cruel y caprichoso arquitecto, los cruzó en el lugar más improbable, la biblioteca de la universidad. Ella había conseguido una beca gracias a su esfuerzo y a su inteligencia, y trabajaba por las noches en una cafetería para costear los gastos que la beca no cubría. Él, aunque no necesitaba preocuparse por dinero, asistía a esa universidad solo porque su padre lo había decidido. No buscaba libros, ni clases, ni responsabilidades, pero ese día, por alguna razón que ni él mismo supo explicar, se detuvo frente a los estantes donde ella estaba acomodando textos de matemáticas. Ella no lo miró al principio. Había aprendido a no hacerlo. A su alrededor, las chicas siempre lo observaban con un brillo evidente en los ojos, con sonrisas ansiosas que buscaban llamar su atención. Ella, en cambio, sabía que él no era de su mundo, que existían fronteras invisibles que la mantenían lejos, y que lo más sensato era mantenerse al margen. Pero entonces, sintió esa sensación extraña, la incomodidad de saberse observada. Levantó la vista, y allí estaba él, mirándola, como si de todos los rostros en esa sala silenciosa, el único que le interesara fuese el suyo. En ese instante, ella se tensó. Sintió el calor subirle a las mejillas y buscó refugio en el libro que sostenía. Nadie como él debía mirarla de esa forma, con esa mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si de repente no existiera la distancia entre su mundo y el de ella. Y aún así, lo hizo. La miró como si la eligiera, como si dijera sin palabras, entre todas, eres tú. Ella no era rica, ni perfecta. Pero ese día, entre el silencio de los libros y el ruido del corazón que le golpeaba en el pecho, comprendió que eso no le importaba a él, porque la estaba mirando a ella. La primera vez que él se atrevió a hablarle fue tan inesperada que ella pensó que era un error. Acababa de terminar su turno en la cafetería de la universidad y llevaba los dedos aún manchados de café, el cabello recogido con prisa, y los párpados pesados de cansancio. Caminaba con paso ligero, buscando llegar a tiempo a la parada del autobús para no perder el último que la llevaría a casa. Fue entonces cuando una voz grave, segura pero curiosamente suave, la detuvo. ¿Siempre corres así, o es que intentas huir de algo? Ella se giró bruscamente, sin saber a quién pertenecía esa voz. Y allí estaba él, impecable, con esa aura que parecía separar a los suyos de los demás, con un gesto sereno en el rostro como si el tiempo no fuera un problema. Ella frunció el ceño, incómoda, y apretó contra su pecho los libros y la chaqueta que cargaba. Huyo de perder el autobús, respondió seca, sin detener demasiado sus pasos. Él sonrió, como si esa pequeña respuesta hubiera sido suficiente para despertar en él un interés que nunca antes había sentido con ninguna otra persona. Caminó a su lado, sin importarle que ella no quisiera compañía. Entonces déjame acompañarte. No parece justo que alguien como tú corra sola por la noche. Ella casi rió, no porque le pareciera gracioso, sino porque le sonó absurdo. Alguien como tú. Esa frase la había escuchado 1000 veces dirigida a él, nunca a ella. Nadie la veía como especial, como distinta. Era solo una más entre tantos rostros anónimos que estudiaban, trabajaban y sobrevivían a diario.
No necesito guardaespaldas, dijo finalmente, alzando la barbilla, intentando que su voz sonara más firme de lo que realmente sentía. Él la observó en silencio durante unos segundos. Había en su mirada una mezcla peligrosa, diversión y admiración. Como si descubriera en ella un desafío que jamás había tenido que enfrentar. Estaba acostumbrado a que todos se esforzaran por estar cerca de él, por complacerlo, por buscar un espacio en su vida. Pero ella, con su indiferencia, le estaba mostrando lo contrario, que podía vivir perfectamente sin él. Y eso lo intrigaba más que cualquier otra cosa. Cuando llegaron a la parada, el autobús ya estaba allí, con las puertas abiertas y el motor encendido. Ella subió apresurada, segura de que aquel encuentro había terminado. Pero justo cuando buscó asiento junto a la ventana, lo vio subirse también. Su corazón dio un salto. Él jamás tomaba autobuses, su mundo era de autos de lujo, choferes y comodidades. Sin embargo, esa noche, él decidió sentarse frente a ella, con una calma que parecía desafiar todo lo que ella creía conocer de él. El silencio se hizo pesado, lleno de preguntas sin formular. Ella lo miró de reojo, intentando convencerse de que aquello no tenía sentido, que un chico como él no debía fijarse en alguien como ella. Y, sin embargo, cuando la vio acomodar su cabello detrás de la oreja y suspirar, él sonrió con una certeza peligrosa. Había encontrado lo que no sabía que buscaba. Ese fue el inicio. El instante en que, sin pedir permiso, él cruzó el límite invisible que separaba sus mundos. Y aunque ella quisiera negarlo, aunque supiera que nada bueno podía nacer de un amor tan prohibido como imposible, ya era tarde, él la había elegido con la mirada. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Ella intentaba evitarlo, esquivando pasillos, cambiando de asiento en la biblioteca, incluso modificando sus horarios de estudio. Pero era inútil, él siempre la encontraba. No porque la persiguiera de manera torpe o insistente, sino porque parecía conocer instintivamente los lugares donde ella buscaba esconderse. La primera vez que la esperó en la cafetería, ella pensó que lo hacía por casualidad. Vestía sencillo, o al menos, tan sencillo como alguien como él podía permitirse, y se sentó en una de las mesas del rincón, lejos del ruido, observándola con calma mientras ella servía cafés. «No puedo creer que un chico como tú venga aquí», le soltó ella con ironía, cuando se acercó a recoger la bandeja. Él la miró fijamente, sin sonreír, con esa intensidad que hacía que sus defensas se tambalearan. «¿Y cómo son los chicos como yo?». Ella se quedó en silencio unos segundos, apretando los labios. Quiso decirle que eran arrogantes, inalcanzables, superficiales, pero no se atrevió. En cambio, bajó la mirada y murmuró: «Los que no pisan estos lugares». Él soltó una risa breve, genuina, que hizo que varios clientes lo miraran. «Entonces tendrás que acostumbrarte, porque pienso volver». Desde ese día, comenzó a hacerlo. Cada tarde aparecía en la cafetería, pedía un café que a menudo ni siquiera tocaba, y se quedaba allí, simplemente observándola trabajar. Ella, aunque lo disimulaba, no podía evitar sentir su presencia como un fuego constante detrás de la espalda. Lo odiaba y lo anhelaba al mismo tiempo, porque cada mirada suya le recordaba que estaba atravesando una frontera peligrosa. Pero no todo el mundo lo veía con la misma inocencia. Los rumores no tardaron en extenderse. Las miradas de las demás chicas se llenaron de envidia y desdén. Algunas murmuraban al pasar, recordándole a ella lo que ya sabía, que no pertenecía a su mundo, que no tenía nada que ofrecerle más que problemas. Y los amigos de él tampoco se quedaron atrás. Más de una vez la sorprendió escuchando frases como: «¿Qué hace con esa? Podría tener a cualquiera». Ella intentó detenerlo. Una tarde, después de que él apareciera otra vez en la cafetería, se acercó a su mesa con determinación. «No deberías venir más. No es bueno para ti. Ni para mí». Él la miró, serio, apoyando los codos sobre la mesa. «¿Y quién decide qué es bueno y qué no?». «El mundo», contestó ella con un hilo de voz. «Y tú sabes que el mundo nunca estaría de nuestro lado». Él sonrió, esa sonrisa que parecía un desafío, como si todo lo que ella dijera solo alimentara más sus ganas de quedarse.
Entonces que el mundo se acostumbre. Yo ya decidí. Y en ese instante ella supo que estaba perdida. Porque aunque quisiera convencerse de lo contrario, aunque tratara de mantener la distancia, una parte de su corazón ya había empezado a latir por él. Y no había marcha atrás. El destino parecía disfrutar de la tensión que se construía entre ellos. Lo prohibido empezaba a colarse en cada mirada, en cada palabra no dicha, en cada encuentro que ambos juraban no repetir, pero que al final terminaba sucediendo. Una tarde de lluvia, cuando las calles parecían llorar con el cielo, él apareció otra vez en la cafetería. Ella estaba agotada, con el uniforme húmedo y el cabello desordenado por la humedad. Al verlo entrar, su primera reacción fue fruncir el ceño. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que cuanto más lo tenía cerca, más difícil se volvía mantener las murallas de pie. «Vas a enfermarte», le dijo él, apenas notó cómo sus manos temblaban al servir el café. Ella apretó los labios. «No necesito que me lo recuerdes. Necesito trabajar, eso es todo». Él tomó la taza, pero en lugar de beber, la sostuvo entre sus manos y la miró. Había en sus ojos una sinceridad que la desarmó. «Déjame ayudarte». La frase fue tan directa que ella se rió, incrédula. ¿Ayudarme? ¿Y cómo harías eso? ¿Vas a pagarme las cuentas? ¿A darme una vida que no me corresponde? Él no respondió de inmediato. Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz, como si lo que dijera fuera un secreto solo para ella. No hablo de dinero. Hablo de ti. De no dejar que cargues todo sola. Ella sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Nadie le había dicho nunca algo así. En su mundo, el esfuerzo era lo único que la sostenía, y la idea de compartir ese peso parecía tan absurda como peligrosa. «No puedes», empezó a decir, pero se detuvo al ver cómo la miraba. Esa mirada lo decía todo, no le importaba el qué dirán, no le importaban los muros que los separaban. Solo la veía a ella. El silencio se quebró con el ruido de la puerta, cuando un par de compañeros de él entraron a la cafetería. Eran de los que siempre lo rodeaban, hijos de familias igual de ricas e influyentes. Al verla a ella detrás del mostrador, las sonrisas sobradas se dibujaron en sus rostros. «Vaya, vaya», dijo uno de ellos. «Así que aquí es donde te escondes, ¿eh?» Ella bajó la mirada, sintiendo como la vergüenza le quemaba las mejillas. Él, en cambio, se levantó despacio, con una calma que parecía premeditada. «No me escondo», respondió, mirándolos de frente. «Estoy justo donde quiero estar». Los murmullos comenzaron después de eso. Los rumores crecieron más rápido que la lluvia golpeando los vidrios. Y ella lo sabía, si continuaban, si seguían desafiando al mundo, tarde o temprano todo explotaría. Pero en medio de ese miedo, había una certeza que la perseguía como un fuego imposible de apagar, ya no era capaz de imaginar sus días sin él. Desde esa tarde, nada volvió a ser igual. Los rumores crecieron como maleza, envolviendo sus nombres en susurros venenosos que se repetían en los pasillos de la universidad, en las mesas del comedor, incluso en las aulas donde antes todo parecía neutral. Ella, que siempre había preferido pasar desapercibida, ahora era señalada con miradas cargadas de juicio. Él, en cambio, parecía no inmutarse. Caminaba a su lado cuando podía, buscaba su mirada aunque todos lo vieran, y con cada gesto dejaba claro que no pensaba retroceder. Pero para ella, cada día era una lucha interna. Por un lado, sentía el calor de su presencia, la intensidad de sus palabras, la ternura escondida en gestos que nadie más notaba. Por otro lado, pesaba el miedo, miedo a no ser suficiente, a que todo terminara en ruinas, a que el mundo les recordara que lo suyo estaba prohibido desde el inicio. Una noche, mientras salía de la universidad, lo encontró esperándola bajo el mismo farol donde siempre pasaba el autobús. La lluvia había dejado las calles brillantes y silenciosas. Él llevaba una chaqueta oscura y, al verla, sonrió con esa seguridad que a ella tanto la desarmaba. ¿Otra vez aquí?, preguntó ella, intentando sonar indiferente. Siempre aquí, respondió él sin pensarlo, como si esas palabras hubieran estado listas desde hacía mucho.
Ella suspiró, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. No deberías hacerlo. Nos miran, nos juzgan, y tú no sabes lo que significa cargar con eso. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Entonces enséñame. Déjame cargarlo contigo. La respiración de ella se aceleró. El corazón le golpeaba tan fuerte que pensó que él podía escucharlo. Quiso retroceder, recordar todas las razones por las que debía poner fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces él extendió la mano, despacio, sin imponer, esperando que ella decidiera. Mírame, dijo en voz baja. ¿De verdad quieres que me aleje? Ella levantó los ojos, y allí estaba esa mirada que la había atrapado desde el principio, firme, honesta, desafiante. Una mirada que no la veía como la chica de Becca, ni como la hija de nadie importante, sino como la única que importaba en ese instante. Su mano tembló cuando la acercó a la de él. Y aunque su cabeza gritaba que era un error, su corazón la traicionó, entrelazó sus dedos con los suyos. Ese pequeño gesto cambió todo. Fue la confirmación de lo inevitable, la chispa que encendió un fuego imposible de apagar. Y aunque sabía que al día siguiente los rumores crecerían aún más, en ese momento no le importó. Por primera vez en su vida, dejó de pensar en lo que no era, en lo que no tenía, y se permitió sentir lo que siempre había temido, amor. A partir de aquella noche, lo prohibido dejó de ser un secreto guardado en sus miradas y se convirtió en un pacto silencioso. No había palabras que definieran lo que estaban viviendo, porque ni siquiera ellos se atrevían a llamarlo amor. Era demasiado pronto, demasiado arriesgado. Pero cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que él encontraba excusas para verla, cada vez que ella lo dejaba acercarse un poco más, la línea entre lo correcto y lo inevitable se desdibujaba. Las horas en la biblioteca dejaron de ser un espacio de estudio. Allí, entre estantes que guardaban más secretos que páginas, él se sentaba frente a ella fingiendo leer, cuando en realidad se dedicaba a observar cada gesto suyo. Ella, nerviosa, trataba de concentrarse en los libros, pero su corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento sería descubierta. No puedes seguir mirándome así, le susurró una tarde, sin levantar los ojos de sus apuntes. ¿Así como? Preguntó él, inclinándose un poco hacia adelante. Ella apretó el lápiz entre sus dedos. Como si no existiera nadie más en el mundo. Él sonrió con calma, esa calma que era peligrosa porque le hacía creer que todo era posible. Es que cuando estoy contigo, no existe nadie más. El aire se volvió espeso. Ella cerró el cuaderno de golpe y lo miró, tratando de esconder el temblor en su voz. Tienes que dejar de decir esas cosas. Si alguien más te escucha. Que me escuchen, la interrumpió. ¿Por qué debería importarme lo que digan? Ella quiso responder, pero no pudo. Porque, en el fondo, sabía que no era él quien pagaría el precio más alto. Sería ella. A los ojos del mundo, él seguiría siendo el chico perfecto, el hijo de familia rica que podía tenerlo todo. Ella, en cambio, sería la que intentó alcanzar algo que no le pertenecía, la que se atrevió a cruzar una frontera que todos daban por inquebrantable. Esa noche, cuando regresó a casa, se tumbó en la cama con el uniforme aún puesto, mirando el techo mientras las lágrimas le humedecían las sienes. No lloraba por tristeza, sino por miedo. Porque nunca en su vida había querido algo tanto, y nunca había sentido tan claramente que podía perderlo todo por quererlo. Y, sin embargo, al día siguiente, cuando lo vio esperándola otra vez en la entrada de la universidad, su corazón se rindió una vez más. Porque aunque sabía que ese amor estaba marcado por la prohibición y el peligro, también comprendía que nada volvería a darle la fuerza que él le daba con una sola mirada. El mundo terminó por darse cuenta. Los rumores dejaron de ser murmullos para convertirse en certezas. Algunos profesores empezaron a observarlos con severidad, como si lo suyo fuera una falta de respeto a la institución. Sus compañeras la evitaban o la miraban con desprecio, como si hubiera cometido un crimen imperdonable, el de ser elegida por alguien que, según todos, debía estar fuera de su alcance. La presión crecía, pero ellos se aferraban a los pocos instantes que lograban robarle al tiempo.
A veces se encontraban en los pasillos vacíos después de clases, otras bajo la lluvia, refugiados en un rincón oscuro del campus. No eran citas perfectas, no había flores ni lujos, eran segundos, minutos arrebatados al mundo, que para ellos valían más que cualquier tesoro. Una noche, mientras caminaban por una calle casi desierta, ella lo detuvo de golpe. Habían estado riendo, pero su risa se apagó cuando la seriedad se reflejó en sus ojos. «Esto no puede seguir», dijo en voz baja, con el alma hecha un nudo. Él frunció el ceño. «¿Por qué no?» Ella respiró hondo, intentando reunir fuerzas. «Porque tarde o temprano, todo se volverá en nuestra contra. Y no quiero arruinarte la vida. Tú tienes un futuro asegurado, un apellido que mantener, y yo solo soy». «No sigas», la interrumpió, tomándola de la mano con fuerza. «No me importa lo que digan, no me importa lo que esperan de mí. ¿No entiendes? Lo único que me importa eres tú». Las lágrimas asomaron en los ojos de ella. «Yo no soy suficiente. Nunca lo seré». Él la acercó a su pecho, apretándola contra sí, como si pudiera protegerla del mundo entero. «No necesito que seas rica, ni perfecta. Solo necesito que seas tú». Ella cerró los ojos, dejándose envolver por esas palabras que tanto había deseado escuchar. Por un instante creyó que todo era posible, que quizás el amor era suficiente para vencer cualquier barrera. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que el amor, cuando es prohibido, siempre viene acompañado de consecuencias. Y esas consecuencias ya estaban empezando a tocar la puerta. El golpe final no tardó en llegar. Una mañana, mientras ella organizaba sus libros en la biblioteca, el director de la universidad la llamó a su oficina. El tono severo de su voz, la mirada de desaprobación, todo anunciaba lo inevitable. «Tu beca está en riesgo», le dijo sin rodeos. «La universidad no tolera conductas que comprometan su reputación». Ella sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Quiso explicar, quiso defenderse, pero supo que ninguna palabra sería suficiente. No estaban juzgando sus calificaciones ni su esfuerzo, sino el simple hecho de haber sido vista con él. Cuando salió de la oficina, lo encontró esperándola, inquieto. Al ver sus ojos llenos de lágrimas, comprendió sin necesidad de palabras. «No», murmuró él, negando con la cabeza. «No voy a permitirlo». Ella lo tomó del brazo, suplicante. «Tienes que dejarme ir. Si seguimos, lo perderé todo. No solo la beca, también a mi familia, mi futuro». Él la miró con una desesperación que jamás había mostrado antes. «¿Y yo qué? ¿Quieres que viva sin ti, fingiendo que nada pasó?» El silencio entre ellos se volvió insoportable. Ella sabía que lo amaba, que cada fibra de su ser lo había elegido desde la primera vez que la miró. Pero también sabía que el precio de seguir juntos sería demasiado alto. Temblando, apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos mientras las lágrimas corrían sin control. «No soy rica, no soy perfecta, pero me miraste a mí. Y con eso, me diste todo lo que nunca tuve, sentirme suficiente». Él la abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Pero ambos sabían que esa despedida era inevitable. Se separaron con el corazón hecho pedazos, con la certeza de que el amor los había encontrado en el momento menos indicado. Y aunque caminaron en direcciones opuestas, en lo más profundo de sus almas quedaba esa verdad indestructible: habían vivido un amor prohibido, pero real. Y aunque el mundo se encargara de borrarlo, ellos jamás olvidarían la promesa silenciosa que se juraron en cada mirada: «No importa lo que digan, siempre fuiste tú».